Doctora, la escucha. Buenas noches, es un placer hoy poder pasar la tarde o el final de la tarde o el principio de la noche con ustedes. Tengo a mi lado a dos profesores muy importantes para mí en mi carrera, el doctor Luis Felipe Gómez y el doctor John Fernando García. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Anita. Mil gracias por la invitación. El doctor Luis Felipe es especialista en medicina interna y medicina vascular de la Universidad de Antioquia, es jefe y coordinador del programa de medicina vascular de la Facultad de Medicina de la universidad y es expresidente de Asovascular. El doctor John García es cirujano general del CES, estudió gerencia de salud en la Universidad CES, es cirujano vascular de la Universidad de Antioquia y es profesor de la Universidad de Antioquia de Cirugía Vascular y actualmente está haciendo una maestría en trombosis y anticoagulación. Quien les habla es Ana María Botero Mora, yo soy cirujana general de la Universidad de Antioquia, cirujana vascular de la universidad y actualmente trabajo en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. Hoy queremos reunirnos para hablar de elastocompresión y últimas guías. Realmente yo creo que es el primer webinar que damos con las guías recientes. Estamos conversando de unas guías que tienen menos de 15 días a un mes de haber estado para lectura de todos nosotros, entonces va a ser una conversación muy enriquecedora. Vamos a compartir pantalla para mostrarles un derrotero de esta conversación. Bueno, empecemos con la pregunta como más normal que podemos hacer en este momento. ¿Cómo definen ustedes o qué es la enfermedad venosa? Doctor Luis Felipe. Bueno, son dos conceptos muy importantes. La enfermedad implica todo el espectro de signos y de síntomas. Cuando ya los mecanismos compensadores de la bomba venosa fallan, entonces el paciente está en una insuficiencia venosa. Es la misma metáfora que un niño que nace con una válvula aórtica con un reflujo, con un soplo, pero el niño corre, juega, no está en insuficiencia, tiene una enfermedad cardíaca por una valvulopatía aórtica, pero no está en insuficiencia, hasta que fallan los mecanismos de compensación. Entonces serían los dos conceptos. Creo que a partir de C3 o los síntomas de C2 avanzados ya aparecen esa falta de compensación y sería la presencia de la insuficiencia. Profe García, ¿esto es algo común? Podemos decir que la insuficiencia venosa o la enfermedad venosa crónica es una patología común. ¿Qué tan frecuente es? Por ejemplo, en la consulta de nosotros es muy seleccionado porque obviamente somos cirujanos vasculares e internista vascular, pero ¿qué tan frecuente es esta enfermedad en la población? A ver, en la parte mundial estamos hablando de una enfermedad que es supremamente alta en prevalencia y en incidencia. O sea, los sitios donde menos hay es en África, pero lo que es en la parte europea y en la parte americana, la incidencia es supremamente elevada. Podemos hablar de que cuando uno tiene la enfermedad venosa hay diferentes grados y de acuerdo a ese grado va a haber la incidencia más alta. La mayor incidencia son los pacientes que tienen clasificación C2, que son los que tienen las varices, lo que llamamos los cordones y que van a estar elevados. Cuando decimos esto, hablamos que en Colombia lastimosamente no tenemos unos estudios
bien hechos, bien realizados, que nos den realmente una incidencia, una prevalencia, nos dan aproximaciones entre un 35 a un 40% de la población que puede tener algo de enfermedad venosa crónica, y a partir de ahí se hace la diferenciación entre enfermedad e insuficiencia. Pero si hablamos de esto, tenemos que hay países como Brasil, donde se habla que la población puede tener hasta un 50% de población afectada. Estados Unidos de Norteamérica tiene un 30%, y estamos hablando de países europeos como España, donde nos puede llegar a una incidencia de un 43 a 50%, que es una incidencia supremamente alta, con complicaciones y derivación de enfermedad en este tipo de pacientes. Diríamos epidemiológicamente que es una enfermedad fácil de identificar, porque lo que uno mira en las consultas es que los pacientes le dicen a uno, no, yo sufro de varices solo cuando tienen una enfermedad que nosotros la clasificamos como C2, pero muchos pacientes que tienen una enfermedad C1, que son telangiectasias o arañitas, sienten que no tienen una insuficiencia venosa o una enfermedad venosa, sino que simplemente tienen algo estético. Eso afecta mucho la epidemiología porque los pacientes normalmente no se identifican como pacientes con una enfermedad venosa crónica. Y esa es una cosa muy importante en la parte epidemiológica, porque el concepto que tiene la parte médica y la parte de la misma población es que las varices simplemente son cuando son dilataciones venosas, que el hecho de tener telarañitas o telangiectasias o enolectasias, que es el término ideal, no son varices, no, a partir de ahí hay varices. Y estamos hablando que hay un porcentaje más o menos del 26% de presentación en esta forma. Pero no nos podemos quedar allá, sino que irnos antecitos, donde hay una clasificación C0, que ahorita discutimos un poquito de eso, donde es un paciente que a pesar de no verse nada, que tienen síntomas de cansancio, pesante, de sensación de llenura en la pierna, y tú le haces un dúplex y ese paciente tiene cuadros de insuficiencia. A partir de ahí ya tendríamos una incidencia que nos puede llegar hasta un 11% en este tipo de pacientes. Entonces, el paciente que tenga cualquier sintomatología de y que tengamos sospecha, debemos estudiar. Ya teniendo esta clasificación que le hemos dicho hasta en el diagnóstico, ¿alguno de los dos me puede contar qué es esa clasificación de CEAP y cómo lo denominamos? Y hay una clasificación nueva que salió en el 2020 que simplemente modificó unas pequeñas cositas. Esta es una clasificación de vieja data, del año 94. Como dice bien Ana María, hubo algunas adaptaciones. Sin embargo, a pesar de que la clasificación, digamos, que pone en ciertos escenarios algunos grupos, los grupos de los pacientes, no es perfecta. Definitivamente no es perfecta porque hay, por ejemplo, en la clasificación C0, donde el paciente no tiene ninguna enfermedad, y como dice John, solamente con métodos de diagnóstico, 6% de los pacientes o de las personas normales en la población normales tienen evidencia de algún grado de reflujo y de mínimos reflujos. Entonces mencionan que puede ser sintomático el C0 y no sé qué tan real puede ser que esos pacientes en realidad esos síntomas sí sean debidos a la enfermedad venosa. Sí. Exacto, hay un montón de cosas que por ejemplo, yo le insisto mucho a los alumnos, miren los apoyos, miren los callos, en donde se insertan los aductores, miren las diferencias de la altura de los glúteos, miren si es una paciente con edema, porque eso hace que las piernas sean dolorosas. Entonces no tenemos que meternos de cabezas que porque vemos una araña o el facilismo de que toda pierna dolorosa es igual a un dúplex y es igual a una enfermedad venosa. Porque es que los laboratorios estamos llenos de ese tipo digamos, de falsos negativos, ¿no? Claro. Dentro de la fisiopatología, porque yo soy de las que digo que los pacientes y uno como médico no entiende cómo funcionan, por ejemplo, la compresión elástica, cómo funciona la cirugía y cómo funciona lo que nosotros hacemos día a día si no entiende la fisiopatología de la enfermedad venosa. Si los pacientes no comprenden esto, probablemente no son adherentes a la elastocompresión
o ni siquiera acuden a un servicio porque no entienden que esto puede ser una patología. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad venosa, profe Luis Felipe? Bueno, el principal problema son los eventos de reflujo, que pueden ser dados en el sistema superficial, en el profundo, en el de las venas perforantes, o una combinación de ambas. A medida que estos, digamos, estos volúmenes de reflujo se incrementan, pues aparecen unos mecanismos compensadores como son la bomba muscular de la pantorrilla, la buena laxitud de la articulación del tobillo y la rodilla para evacuar ese volumen residual que queda, porque las válvulas no contienen bien la sangre que debe subir al corazón cuando el paciente o la persona está bipedestante. Ese volumen ambulatorio residual incrementado pues va a generar en los pacientes con esa actividad de todo el día en los gemelos, empujando, digamos, la manifestación clínica de los calambres nocturnos. Lo mismo al final del día, la pesantez. Y por supuesto el alivio cuando ellos levantan la extremidad. Cuando los mecanismos compensadores fallan, entonces aparece ya el escenario, el edema. Ahí ya el linfático no es capaz de absorber por encima de los 30 milímetros de mercurio y comienza a quedar un trasudado, un líquido, usualmente linfa sin ninguna presencia de células, los cuales pues es la manifestación usualmente vesperal. Ahí empieza la insuficiencia venosa. Si los mecanismos continúan, los pacientes no buscan tratamiento, como usualmente es lo que ocurre, porque pues, las varices no matan a nadie, pues entonces ya empiezan a salirse en los eritrocitos. Al hacer aumento en la presión ambulatoria residual, se sale a los tejidos, aparecen los cambios de hiperpigmentación, los cambios tróficos alrededor del maléolo. Y cuando ya se salen los leucocitos, ya no solamente hay reflujo, sino un patrón inflamatorio de activación leucocitaria y de monocitos, el cual es ampliamente documentado y que genera cambios inflamatorios dolorosos que inclusive parecen eventos infecciosos. Muchas veces son malinterpretados y mucho médico prescribe ante una lipodermatoesclerosis o un evento inflamatorio de alrededor de los maléolos, mandan cefalexina. Esto es simplemente inflamación, reflujo, inflamación. Y después lo que se sigue es que el leucocito y genera pues la reacción que al final rompe la piel, es la consecuencia de todos esos eventos de reflujos asumetorios de reflujo que terminan generando pues los cambios terminales del espectro de la enfermedad venosa. Sí, hay que tener muy en cuenta que dentro de estos cambios se actúa como un proceso inflamatorio crónico, donde hay una cascada inflamatoria, un montón de cosas que llevan al final en lo que dice el profe, a cambios tan severos en la parte trófica y a llevar a puntos de úlcera. Yo por eso siempre les digo a los pacientes que la enfermedad venosa puede ser algo tan sencillo como unas telangiectasias y tan severo como una úlcera venosa. Cuando uno ve el espectro de la enfermedad en su porción más severa, esto no solamente puede causar grandes costos en el sistema de salud, sino que causa incapacidad. Yo creo que es de las patologías que más incapacidad causa en el mundo debido a la probabilidad que tienen los pacientes de no caminar, ¿sí? Nosotros decimos que varices no se muere nadie, pero no sé, profe, si me corrige, cuando uno ve un paciente con un escamo celular en una úlcera, un paciente amputado, no es lo común, pero eso puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Que a veces cuando son pacientes que no tienen acceso a los servicios de salud, pues hay desenlaces que no son agradables cuando uno tiene insuficiencia venosa, ¿cierto? Sí, hay desenlaces supremamente graves como los que tú dices o cosas un poco menores, pero que realmente acaban con la calidad de vida del paciente, que son los episodios de úlceras crónicas que llevan años y no han podido ser cicatrizadas porque lastimosamente no se ha llevado como el proceso y la forma que debe realizarse el manejo. Cosas tan sencillas pero tan delicadas que el paciente hace anquilosis del tobillo, ya queda el pie torcidito y no hay forma desde la parte ortopédica de llevarlo a una cirugía reconstructiva grande que podamos lograr una funcionalidad del pie.
Entonces, todas estas cosas hacen que en un momento dado, tanto la calidad de vida del paciente, los costos financieros para el sistema de salud y la parte de días perdidos en la parte laboral sean un costo a nivel mundial supremamente alto. Sí. El diagnóstico de la enfermedad venosa, ¿cuál es? Que todos sabemos que es como varices dúplex, pero ¿cómo es el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica? A ver, yo pienso que el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica es clínico. O sea, todos, tanto la parte internistas vasculares como los cirujanos vasculares, tenemos la capacidad en un momento dado de definir la parte clínica y decir, usted tiene una enfermedad venosa crónica o un cuadro de insuficiencia. Nos apoyamos con el dúplex, que es el examen de elección para este tipo de pacientes, y a partir del dúplex tenemos unos hallazgos muy grandes y un dúplex bien hecho nos aporta demasiada información que nos ayuda en la elección del tipo de tratamiento que vamos a llevar a cabo en ese paciente. Tenemos pacientes que llegan muy sintomáticos con una variedad de síntomas de dolor, ardor, cansancio, pesantes, calambres y edema, que son derivados de eso o de otras cosas. Entonces tenemos que empezar con el examen físico y la anamnesis a depurar de dónde es que viene eso y realmente a determinar que una enfermedad venosa crónica y qué voy a hacer con él. El dúplex es una gran ayuda, es un mecanismo que para nosotros es indispensable para hacerlo. Profe Gómez, flebografías, me dan pletismografías venosas de miembros inferiores o venografías selectivas ascendentes del pie. Hace 8 días tuve una paciente que un dúplex normal, flebografía ascendente. ¿Qué otros exámenes puede uno o en qué condiciones pedimos otro tipo de cosas? Yo digo que, o diríamos que los métodos de intervención o los métodos invasivos son útiles, uno, por ejemplo, en confirmar la enfermedad venosa pélvica, es muy, y tratar, no solamente confirmar, sino tratar, esa es una flebografía conadal descendente o colocar en la vena cava y en las venas renales para que se llenen las venas gonadales. Después de que uno se llena la mente con los hallazgos clínicos de una insuficiencia venosa pélvica y que con un dúplex transvaginal haya evaluado los parámetros, haya evaluado el flujo, las venas alrededor de la pared vaginal, la cúpula, la vejiga. Eso le da a uno mucha información de capacidad de una insuficiencia venosa pélvica. Y si está sintomática, vaya a la venografía. La otra, un proceso obstructivo, ya proximal, que podamos aliviar, en este caso, un síndrome de May-Turner o una compresión proximal en la vena ilíaca común izquierda, una trombosis crónica en la cual un paciente con una hipertensión venosa severa, con edema, con un postrombótico y en la cual podamos liberar esa oclusión para mejorar la presión y mejorar el reflujo. Yo creo que son como lo más puntual para uno prescribir una venografía, que le sirva no solamente como diagnóstico, sino como tratamiento. Perfecto. Estamos de acuerdo que el diagnóstico de la enfermedad venosa es clínico y que nos apoyamos en el dúplex de miembros inferiores para definir un tratamiento en los pacientes. Perfecto. Preguntaste de la pletismografía. Durante muchos años tuvimos nosotros, sobre todo los más grandecitos que hemos trabajado en laboratorio vascular, nos tocaban los 80, nos tocaban, digamos, esa tecnología. Utilizábamos la pletismografía para el vaciamiento para las trombosis venosas profundas, el PVR. Después vino la fotopletismografía, que medíamos los tiempos de recuperación venosa y que nos daba como un screening, como si fuera un índice tobillo-brazo, que desafortunadamente pues no era muy sensible ni muy específica, se perdían por ahí un 25-30% de los valores del método diagnóstico. Y en el año 88, Nicolaides, un colega griego que trabajó mucho tiempo en Inglaterra, diseñó lo que se llama el Air Pletismography, o la pletismografía venosa cuantitativa, que era una entretensión, era una
muy, digamos, una muy interesante dinámica que teníamos en los laboratorios y que servía prácticamente para conocer más de la fisiología de los pacientes. Entonces, que le pusimos una media, que mejoró el volumen residual, que mejoró los tiempos de llenado, que operaron el sistema superficial y el tiempo de llenado se corrigió, que para predecir ulceraciones venosas, en fin, desaparecieron las pletismografías y el dúplex tomó la posición dominante que ahora, digamos, nos sirve como método fisiológico y como método anatómico. Bueno, ahora sí al tema que nos compete hoy. ¿Cuál es el mecanismo de acción que está hablando, profe, acerca de la pletismografía cuantitativa? Uno ve que los pacientes o que uno inclusive prescribe medias, pero ¿cuál es el mecanismo de acción de la compresión elástica o de la compresión generalmente? ¿Para qué nos sirve? Es reducir ese volumen residual que queda debido a la insuficiencia de las venas en el sistema superficial profundo o perforantes. Es reducirle volumen residual con el ejercicio e inclusive con el reposo de acuerdo al tipo de compresión cuando se colocan esta ayuda terapéutica. Y es como tratar de compensar, Anita, como todo ese déficit que nos ha hablado el profe de la parte anatómica, funcional, el manejo de presiones, el intercambio de líquidos y todo ese proceso inflamatorio, tratando de compensar y hacer de que con esa media logremos hacer un proceso entre comillas normal para que ese paciente tenga disminución de síntomas y disminución de complicaciones. A esa pregunta iba, que esa disminución en ese volumen, ¿en qué se traduce fisiopatológicamente en la enfermedad venosa? Que eso era. Esa disminución, o sea, disminución del volumen residual, que nos habla el profe, que es supremamente interesante estudiar desde la parte física, nos ayuda a una compensación de flujos y de volúmenes, los cuales van a ir o a seguir directamente la columna de presión hidrostática en términos pues, técnicos, pero lo que se va a traducir es en una disminución de dolor, ardor, cansancio, pesantez y la sensación de edema o hinchazón de la pierna. ¿Por qué? Porque toda esa parte inflamatoria la vamos a tratar de controlar con el manejo de esas presiones. Ok. Cuando uno habla de compresión, uno piensa que lo único que existe en el medio son las medias de compresión elástica. ¿Qué otros tipos de compresión, además de las medias, existen y cuándo los usamos? Hay compresiones inelásticas. Es, digamos, el mecanismo más antiguo que hay. El cirujano inglés Charles Weiss, casi que en el siglo XVII, diseñó unas botas de cuero rígidas que se amarraban para los pacientes con enfermedad venosa. Digamos, el primer aporte a la compresión inelástica. La compresión inelástica, ya sean las bandas que se autoajustan, los pacientes, o este tipo de vendajes rígidos o adheridos, durante la fase de diástole o de reposo usualmente no hacen tanta presión como si lo hacen durante la dinámica de trabajo o durante la compresión de la bomba. Y al revés, en el elástico, cuando está haciendo ejercicio, hay actividad y retorno, y también, por supuesto, en el momento de reposo, del llenado de la bomba venosa, pues también hay una compresión que pues ayuda, pues como decía John, a reducir esos volúmenes residuales. Entonces hay la compresión inelástica, las bandas, el Circade es la más conocida internacionalmente. Hay bombas de compresión, estas pues bombas que se utilizan como soporte también para los pacientes con síndromes edematosos, que pueden ser los pacientes con enfermedad linfática asociada, pacientes con enfermedad venosa, entonces las bombas de presión secuencial. Hay también las bandas o los vendajes que se ponen. Pasa que el vendaje elástico es muy bueno y se puede hacer una maravilla de rehabilitación de los pacientes con un buen vendaje elástico, pero hay que saberlos colocar.
no da la facilidad que da la media. La media usted la compró, le cree a la compresión. Dice, esto trae 15-20 y eso debe tener 15-20 y el paciente se lo coloca. Hemos tenido algunos, en algún momento, cuando visitábamos a Novaris en Bogotá hace muchos años, teníamos, digamos, la posibilidad de ver que las medidas sí tenían ese gradiente, porque hay unos mecanismos para medir la presión. Y algunos fabricantes que nos han invitado a sus empresas, pues nos demuestra fehacientemente de que 20 a 30 sí es una presión que tiene la media, o 30 a 40. Entonces, esa es como la facilidad. Ponerse una media es mucho más fácil que colocarse un vendaje. Y que lo ponga un paciente, pues no es procedente, a no ser de que sea un médico muy... Eso es lo que yo le digo siempre a los pacientes cuando se ponen ellos los vendajes elásticos que compran y que inclusive los traen en el bolso. No sé si les ha tocado que el paciente llega con el vendaje en la mano. Uno solo, inclusive, doctor, yo no soy capaz de hacerme un vendaje elástico con una compresión. Hasta el pie no soy capaz. Yo tengo que confesar algo, y es que yo no solamente soy cirujana vascular, sino que soy paciente. Yo soy operada a los 23 años de insuficiencia venosa. Entonces he tenido la posibilidad de sentarme a los dos lados del consultorio. Y soy una persona que además que académicamente comprende y pues yo digo que soy hincha de la compresión elástica, pues obviamente como la he visto tener un efecto analgésico, de disminución de síntomas, de disminución de edema, en mí, pues imagínense qué hago con los pacientes. Entran sin compresión y les digo, sin compresión no hay cirujano vascular. No, estamos totalmente de acuerdo, no sé si el profe Felipe también con respecto a la elastocompresión, porque hay muchas formas de hacerlas, pero realmente lo que dice el profe Iana de realizar un vendaje y colocarlo bien con las presiones que son, realmente hay que estudiar y hay que saber colocarlo, porque si no, tendemos a hacer daño. Las medias, idealmente hay que enseñarle siempre al paciente a colocarlas, porque el paciente al tener presiones 20-30, 30-40 o poner una 15-20, en todo caso le va a costar cierta dificultad para la colocación. Entonces hay que enseñarle a colocárselas para que las pueda utilizar en forma adecuada y en forma tranquila. Yo personalmente soy de los que uso elastocompresión todos los días, absolutamente todos los días. Y si pasa en algún momento que no la tengo, hay una sensación incómoda en las piernas y en los pies, porque hay unos cambios que ya la pierna se acostumbró a tener esa presión y a estar bien, y de un momento a otro quitarlo es una sensación de cansancio y peso. Entonces realmente uno ve que la media sirve, que los dispositivos que hay sirven y que se pueden utilizar. Y estos dispositivos que hay ahora, que son por cuerpos, que viene la partecita del pie, la parte del tobillo, la parte de la pierna, que son autoajustables y vienen con velcro. Lastimosamente el costo es un poquito elevado, pero también pueden ayudarnos en estos pacientes que es difícil aplicarlos, a colocárselos y a enseñarle al familiar a colocárselos para que tengan una adaptación adecuada a este manejo. Sobre todo en pacientes que no tienen acceso a los servicios de salud, que eso pasa mucho en este país, pues me imagino que también en otros de Latinoamérica, porque no siempre los pacientes se pueden desplazar a un lugar donde les pongan un vendaje elástico, ¿cierto? Multicapa, no todos los pacientes pueden ir, y en ese punto yo creo que tanto las medias de compresión como las prendas de compresión externa ajustables tienen un buen punto para el uso de los pacientes. Y hay una cosa que tocaba el profe demasiado importante, y es que cuando un paciente usa una media y uno está formulando una media, uno va a ciegas con la confianza completa de que esa media es lo que uno mandó. Pero lastimosamente en el mercado ya hay cierto tipo de medias de X parte, de Y parte, importadas de no sé dónde, de cualquier otro sitio, o hechas por quién sabe quién, que no son las adecuadas. Entonces siempre debemos formular las medias que consideremos y hemos estudiado que realmente sirven de X o Y marca,
pero que realmente nos funcionen y que tengamos la confianza y la tranquilidad de que ese paciente nos va a mejorar y que le estamos ofreciendo lo mejor a ese paciente en un momento dado. Porque uno ve medias de unas calidades que no son, que las compran por internet, por ejemplo, por decir algo, y son medias que realmente no reúnen los requisitos que necesita un paciente. Sí, Amazon ha sido, Exacto. hemos tenido víctimas de Amazon. Sí, total. En pacientes que son C0 a C5, que no tienen úlcera venosa, ¿qué compresión usan? ¿Una compresión baja, una compresión fuerte? ¿Y hasta qué nivel y qué evidencia tiene eso en la literatura? Ya que estamos hablando de guías que no hemos ahondado en esto. Bueno, ya nos metimos en un tema duro con las guías Difícil. que salieron, sí. En mi práctica personal, yo soy un amante a la elastocompresión. Soy adicto a la elastocompresión y soy igual que Ana. Si usted no me pone las medias, no hay una elastocompresión, esto no nos va a servir. Cuando uno tiene un paciente que tiene C0 o C1, uno puede manejar presiones un poco más bajas, 15-20, pero cuando ya tú tienes un paciente C2 donde ya hay unas dilataciones, ya C3 donde hay un edema, C4 donde tú ya tienes cambios en la piel, o C5 donde ya hubo una úlcera, ese paciente tiene una indicación muy clara de tener elastocompresión ideal 20-30. Ideal una compresión 20-30. Las guías actuales que nos dicen, evidencia 2.0. Ahí dice uno, bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero cuando uno va a la realidad de las cosas, uno ve que el paciente disminuye claramente los síntomas, donde uno ve que hay una mejoría en la calidad de piel, donde uno ve que la funcionalidad de la elastocompresión hace que se disminuya el edema y el cansancio del paciente, y que hay una respuesta adecuada a eso, y uno dice, hay validez real de lo que es utilizar una media. Hay que darle todas las instrucciones al paciente de cómo colocársela, cómo aplicarla, enseñarle al paciente que se hidrate bien la piel, que si hay prurito no se vaya a rascar, que simplemente haga truquitos, que enseguida podemos hablar de esos truquitos, o les voy diciendo en este momento. Cuando el paciente se quita la media, el paciente puede sentir una sensación de prurito grande. Entonces hay una recomendación muy sencilla, no te la quites de una. Acuéstate 5 minuticos, te quitas la media y te quedas 5 minuticos acostado. Simplemente ¿para qué? Para que tengas un control en la liberación de histamina, que es lo que está produciendo el prurito en ese paciente. Entonces son trucos que hay, pero en estos pacientes uno lo puede utilizar. La otra cosa es cuando uno tiene un paciente con una artrosis severa de los dedos, que hay dificultades en la colocación, pacientes muy ancianos, hay diferentes métodos, o uno puede decir, listo, prefiero que te coloques a una 15-20 a que no te coloques nada. Entonces, colócate esta y le enseñamos con la familia a hacer la instauración de la media. ¿Calzadores o ayudas para poner medias? Esa es otra opción. Sí, total. Sobre todo en pacientes obesos que no se pueden agachar, en pacientes que tienen artritis de las manitos. Muy importante. Yo creo que el calzador funciona. Ahorita queda tiempo, de pronto mostramos un truquito que yo tengo aquí las medias y cómo las podríamos colocar, que es muy sencillo, es demasiado sencillo la colocación y cualquier persona lo podría hacer. Media pantalón. ¿Cuándo? Pues yo tengo, Anita, la costumbre y por evidencia científica y por parte fisiopatológica, idealmente la media se puede utilizar hasta la rodilla. ¿Cuándo utilizo yo media pantalón? Cuando es un paciente que tiene una trombosis venosa extensa, cuando tiene un síndrome postrombótico importante, donde hay una sintomatología grande, utilizo la media pantalón. Utilizo la media pantalón en los pacientes que están siendo llevados a cirugía y principalmente cuando hay procesos de ablación térmica, me parece supremamente importante. ¿Por qué? Por la posibilidad que hay de comprimir esta zona. En general, la media pantalón la utilizamos en casos seleccionados, por decirlo así. La gran mayoría de pacientes lo utilizamos media hasta la rodilla.
Yo también le explico mucho a los pacientes. Lo ideal es utilizar la media hasta la rodilla. No sé, profe, si usted se ha puesto alguna vez una media pantalón, pero es bastante No, incómodo. Yo me las puse. Es muy incómodo y los pacientes cuando tienen que ir al baño o se tienen inclusive que poner la media en el consultorio, la media pantalón requiere una técnica específica. Y lo otro es que la fisiopatología de la compresión elástica tiene mucho que ver con la bomba muscular, que eso es algo que hemos hablado muy vagamente, pero que quisiera que ahondáramos, y es que la tibia y las venas musculares son el lugar en donde hacemos esa compresión efectiva y logramos devolver ese volumen venoso, y en el muslo, la vena femoral simplemente está unida en la parte inguinal y en la rodilla, pero la compresión necesaria para tener una presión grande, habría que tener una compresión muy elevada para comprimir todo el cuádriceps. Entonces, hasta la rodilla, fisiológicamente vamos a tener un retorno de volumen mucho mayor. Realmente yo uso mucho media pantalón cuando hacemos escleroterapia, ¿sí? Para mantener el medicamento que usamos en contacto estrecho con la piel y con la telangiectasia, pero generalmente la media pantalón me parece que a los pacientes en síndrome postrombótico sí, como usted lo había dicho, en insuficiencia venosa no mucho, generalmente hasta la rodilla, precisamente por el mecanismo de acción de la media. sí, no, totalmente de acuerdo Y las, contigo. y las guías nos dicen que el gusto del doctor, pues nos dicen como opinión de expertos, y eso depende de lo que cada médico haga. Lo importante, pienso yo, es la adherencia de los pacientes. Sí, es enseñarle y explicarle claramente al paciente los beneficios que tiene la colocación de la media y el uso de ella. Yo le muestro mucho esta imagen a los pacientes y les digo que hay medias y vendajes para todo el mundo, que uno no generalmente tiene que escoger una media para todos los pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que nos dicen que tienen artrosis de rodilla o que tienen derrame articular, que no toleran las medias en la rodilla y que sienten que la media pantalón es más cómoda. Por eso, muchas veces cuando estamos hablando de guías, vemos que son eso, son guías, pero que uno debe centrar no solamente los conceptos a cada paciente, sino definir el manejo de acuerdo con lo que los pacientes tengan en la consulta. Sí, no tiene que Profe, ¿qué individualizar piensa de la mucho. compresión elástica? ¿Cómo? Profe, no, tranquilo, continúe. No te escuché. ¿Qué piensa de la compresión elástica graduada versus la progresiva? A ver, eso es una situación que se está presentando y es motivo como para discusión. Lo que yo tengo claro en este momento es desde la parte física y la parte fisiológica, es que yo con la compresión lo que quiero lograr es un manejo y una instauración de una presión adecuada para que fluya del dedo gordo hacia arriba, para disminuir ese volumen residual. Eso es lo que me queda claro a mí. ¿Qué es físicamente lo que tengo que hacer? Cuando yo formo un tubo, o sea, en el pie y en la pierna tenemos unos defectos grandes, que es la parte del tobillo que es muy delgada y la parte de la tibia en la parte distal, o sea, abajo cerca de la espinilla, que es muy delgada. Entonces las presiones ahí, a pesar de que tú le pongas 20-30, son presiones que varían y si tienden a ser más altas muchas veces que en el mismo pie. Cuando uno hace elastocompresión, uno lo que busca con la elastocompresión es tratar de formar un tubo, un cilindro que me dé compensación de eso. Entonces ahí es donde entran a jugar otros mecanismos como es la colocación de espumas para tratar de que ese déficit que hay en volumen se compensen y pueda ser la presión real que hay. En este momento hay discusiones entre si debería ser ascendente o descendente el mayor grado de presión, y fuera de eso se llega al punto de definir, entonces hagamos la presión igual en el pie que en la pierna. Es un tema de discusión, pero ahora se está hablando mucho de que la presión debería ser incluso mayor en la pantorrilla que en el mismo pie. Sí, eso también nos lo comentaron en las últimas guías, que hablan de una mayor evidencia de la compresión progresiva, que es esa que usted nos está diciendo, que es al revés de lo que hemos venido pensando fisiológicamente. Yo les explico siempre a los pacientes que cuando uno camina,
toda esa mecánica venosa cambia. No es lo mismo un paciente en reposo que un paciente que camina. Esa es la razón por la cual cuando tenemos úlceras venosas, una de las primeras cosas que impacta al paciente es hacer ejercicio, bajar de peso y movilizarse. Si uno tiene un paciente que no se moviliza, que tiene obesidad y que tiene úlceras, son combinaciones desastrosas clínicamente, ¿cierto? Entonces, hay que explicarle mucho esto a los pacientes. La media no, yo les digo, la media no es para apachurrar las varices, porque todos me preguntan lo mismo, doctora, si yo tengo varices en el muslo, ¿por qué las medias no van hasta arriba? O porque si me duermo, las medias no me sirven dormido. Entonces, esa parte de la fisiopatología es súper importante porque cuando uno camina, toda la mecánica venosa cambia y ahí es donde realmente tenemos el mayor beneficio de la compresión y por eso es que hemos estado ensayando entre si poner mayor presión arriba o abajo o viceversa. En edema y en cambios cutáneos, lo que uno busca generalmente es devolver toda esa inflamación, como lo habíamos dicho antes. Pero una pregunta al aire, ¿las medias previenen las varices? A ver, Profe García. lo que uno tiene claro es que las medias no van a prevenir varices. O sea, las varices si van a dar ya están listos. Usted genéticamente ya está programado para que el 20 de diciembre del 2022 le va a salir una tributaria que le va a dilatar en el muslo, otra en la pierna, el 3 de enero lo mismo. Eso ya está determinado. Lo que hace la media o la elastocompresión es directamente hacer un manejo adecuado y una disminución de la sintomatología del paciente, vuelvo y repito, haciendo la compensación de los mecanismos inflamatorios y los mecanismos fisiopatológicos en el manejo de la hipertensión venosa y la alteración en el reflujo que se da. Eso, haciendo esto, va a mejorar y va a compensar síntomas, pero que vaya a evitar la aparición de varices, no, ni que vaya a hacer que la vena que ya está dilatada se disminuya, tampoco, ni que se vayan a desaparecer las varices, menos. Eso sí tiene que quedar muy claro. No hay una píldora mágica, ni hay una intervención externa que nos quite las varices. Eso es muy importante que los pacientes lo entiendan. Pero sí hay una mejoría en los síntomas y en la progresión, creo yo, de la enfermedad. Es muy distinto un paciente no adherente a la compresión elástica a un paciente adherente. Profe, en procedimientos, por ejemplo, cirugía convencional, que es el stripping o la sapenovaricectomía, ¿usa compresión? ¿Qué compresión usa? Uso compresión en el 100% de mis pacientes, absolutamente en todos. Ningún paciente, en mi concepto, debe salir sin compresión. La compresión me ayuda por diferentes métodos, me ayuda a disminuir cuadros de trombosis, me disminuye el edema, me disminuye el proceso inflamatorio, me ayuda a disminuir los mismos hematomas producto del stripping o de la plevectomía, me ayuda a mejorar y a compensar todo ese sistema. Entonces, todos los pacientes deben salir con media hasta arriba o con los vendajes, que idealmente el vendaje lo debe colocar el cirujano, haciendo como todo el bagaje de que voy a colocar esta presión aquí, lo va a llevar hasta allá, utilizo el vendaje inicialmente algodón y posteriormente le colocamos el vendaje elástico. E idealmente uno podría colocar incluso un vendaje multicapa, que es el vendaje que lleva elástico e inelástico, y se ha visto que realmente hay una disminución en el proceso inflamatorio en su posoperatorio. O sea, un posoperatorio realizado con elastocompresión versus en algunos pacientes que llegan a la casa y se pueden quitar el vendaje y no dejárselo, es un cambio abismal. Ese tipo de pacientes sabe uno que no se colocaron la elastocompresión porque llegan supremamente diamatizados, cojeando, con dificultades funcionales importantes. Entonces, siempre coloco elastocompresión y trato de que mis pacientes estén con ella. Igualmente, yo les digo que en muchas ocasiones la cirugía venosa no hay sutura. En este caso sí, porque es un stripping o una sapenovaricectomía, pero que la compresión se vuelve esa sutura que los pacientes no se deben retirar. ¿Sí? Creo que esa es la manera
que a ellos les queda mucho más claro, porque yo nunca he visto a un paciente quitándose puntos de una cirugía, pero sí veo a uno de los pacientes incómodos por el vendaje y siempre se lo quieren quitar. Pero eso debe Sí, quedar claro. En cirugía la compresión mejora los síntomas, mejora los hematomas, mejora la recuperación en el postquirúrgico. y en el caso de utilizar radiofrecuencia o láser, exactamente lo mismo. Ahí sí que es importante. De hecho, la recomendación es que en todo el trayecto de la safena, donde uno hace la ablación, colocar en ese trayecto como un rollito Un colchoncito. sí, un colchoncito, y sobre ese colchoncito realizar la elastocompresión para que haya o genere mayor presión en la zona donde se trabajó. Profe, y contémosle a todos cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una safenovaricectomía y un método ablativo térmico, que es el láser o la radiofrecuencia, que no sé si todos saben cuál es la diferencia. Mucha. A ver, la cirugía convencional o cirugía abierta es una cirugía que le hemos hecho todos, la hacemos a diario, es una cirugía supremamente agradecida, donde hacemos la extracción de la safena. Ya la gran mayoría de safenectomías las hacemos en el muslo, y canalizamos la vena, tunelizamos la vena con un flebo extractor, hacemos incisión en la ingle, disección en la ingle, pues hacemos un proceso de cirugía abierto completamente, metemos el flebo extractor y con presión y un poquitico de fuerza nos venimos sacando la safena a través de ese alambre que lo estamos haciendo. Causamos cierto trauma, ciertos hematomas, cierto dolor, cierta equimosis, y fuera de eso tenemos riesgo de procesos infecciosos. Con el láser o con la radiofrecuencia, lo único que hacemos es con una punción ecodirigida y con aguja, hacemos la punción de la vena en el muslo, en la parte distal o en la parte proximal de la pierna, y pasamos el catéter, lo llevamos hasta 2 centímetros abajo de la unión safenofemoral, y hacemos la aplicación del láser o la aplicación de la radiofrecuencia, quemamos todo eso, salimos, y realmente pues es un proceso donde se disminuye equimosis, dolor, edema, los riesgos de infección son mucho más bajitos. Y una cosa importante es que la disposición del paciente o la disminución en incapacidad es abismal. O sea, este paciente tiene que salir caminando desde el momento de la cirugía. Un poco no, mucho menos incómodo que el paciente con cirugía abierta. Pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen posibilidad de hacerse cirugía ablativa térmica por posición económica, pues porque no hay una cobertura completa, por la parte de que anatómicamente no hay forma de pasarlo, porque sean unas venas muy tortuosas o unas venas que estén con cierto grado de dilatación grande, o que técnicamente no lo podamos hacer. Entonces, por eso tenemos que hacer o manejar las dos formas. En el caso de la radiofrecuencia y el láser, yo creo que nosotros usamos más radiofrecuencia que láser. Si uno pudiera poner por las guías, ¿quién está primero, profe? ¿En cirugía convencional, ablativos térmicos, ablativos no térmicos? ¿Cuál es la primera recomendación en este momento? Que esto cambió, ¿cierto? Éramos al revés, hacíamos más cirugía convencional. En este momento tenemos ablación térmica en algunas guías no A1B y sobre cirugía abierta. O sea, en este momento el papel principal lo toman las térmicas. Y yo creo que eso es como un paso que hemos visto. Y es mundial. Y como la cirugía es distinta, ¿sí? Obviamente yo siempre digo, cuando un paciente tiene un procedimiento ablativo térmico o no térmico, la compresión es muy importante. Tal vez en uno no recomiendan de manera tan importante la compresión, que son en los pacientes que se hacen con cianocrilato, que aquí se llama Venasil en la parte comercial. Profe, ¿ha usado cianocrilato? Yo lo he usado una vez, no sé, profe Gómez, si lo he usado, pero yo sí lo he usado una vez y me parece espectacular, pues los resultados me parecen muy buenos, muy, muy buenos.
lástima el costo. Es muy costoso, es Sí, costoso, no muy sí, costoso, pero es yo creo costoso. que primero no lo cubre pues nuestro sistema de salud, pero es un aliado específicamente yo creo que para pacientes que no toleran las temperaturas. La radiofrecuencia llega a 120 grados y hay pacientes que no toleran calor. Entonces me parece que ahí esos procedimientos no térmicos tienen un uso. Y Pero ablación mecánica, lastimosamente no ha tenido como el impulso grande es por costos. No sé qué piensa el profe costo. Felipe, pero yo creo que es por eso, porque el procedimiento en sí es bueno. Oiga, qué pena, yo no sé qué ocurrió de un momento a otro, yo desaparecí. Inclusive llegué a pensar que Estados Unidos había invadido a Rusia y dije, por fin. Pues es una ilusión que yo tenía para ver si este mundo se organiza, ¿cierto? Desaparece gran cantidad como el COVID. Yo le tenía mucha fe al COVID, que matara por ahí 2 o 3 mil millones, no, 5 milloncitos, muy poquito. Pero bueno, y el ser humano es muy curioso, muy inteligente, muy perverso, ya le sacó vacuna. Bueno, vea, el cianoacrilato, yo me perdí, me imagino, de cosas muy interesantes. Estaba muy emocionado aquí en la discusión. Muchas gracias, Ana María y John, porque manía muy bien. Pero bueno, ya volvimos acá en el tema de la compresión y el cianoacrilato, digamos que no es fácil para los pacientes, pero es una técnica muy buena, muy fácil. Y digamos, desde el punto de vista económico, sobre todo pacientes que no tienen las técnicas al alcance, la espuma sigue siendo una alternativa muy buena y de muy buena elección para todo. Las afenas, eso es una maravilla. La espuma bien necesita y bien guiada por el ultrasonido y con una buena compresión, porque hay que ponerles compresión. Así haya estudios imagenológicos que digan que estas medias o que estos métodos de compresión no colapsan la vena, pero uno ve los resultados cuando se va a un paciente, no se aplica la espuma, hay que sacarle el esclerum, no se aplica la media, hay que sacarle el esclerum, se complican más, funcionan con mayor dificultad. Entonces al paciente hay que decirle definitivamente con el método que sea que utiliza la compresión. No sé si ya pasaron a cuánto tiempo. No, no hemos pasado. Escleroterapia, profe, que escleroterapia para mí, compresión y escleroterapia son como de la mano. Un matrimonio. Por supuesto, les va mucho mejor, pero también digamos, hay profesores y hay herencias que decían, eso no se necesita. Y hay profesores que le dicen a uno, en realidad eso no se necesita, ¿para qué? O ponían gasitas múltiples, digamos, llenaban a los pacientes de microporos. Y eso me tocó, y salían los pacientes con sus microporos, pero sin compresión. Yo uso la compresión en los pacientes a los La cuales le hago. compresión en escleroterapia mejora la apariencia al final del procedimiento. Eso es lo que yo les digo a los pacientes, No, casi siempre. les mejora la cicatrización, probablemente hay menos matting y menos Menos eventos de mate. hiperpigmentación. Pigmentación. Creo que les funciona mejor cuando la usan que cuando no la usan. No hay evidencias porque es que Totalmente esto de acuerdo. es una enfermedad que es una cenicienta. Entonces nosotros vamos a hablar de guías y guías de qué, por Dios. Vamos a hablar de evidencias. Faltan muchísimos trabajos en enfermedad venosa y cuando van a comparar los métodos, entonces, por supuesto, no hay como un poder epidemiológico para decir, esta es 1A, esta es, ¿no? Recomendaciones nuestras, pero las hacemos. Hay que hacer compresión después de la escleroterapia. Voy a correr un poquito porque yo sabía que nos iba a pasar esto, que nos íbamos a quedar con tema en el tintero. Contraindicación para compresión. Profe Gómez. Pues un paciente con una enfermedad arterial muy severa, pero de todas maneras también se ponen y no hay ningún problema. Hombre, si un pacientico usted le puede hacer el índice tobillo-brazo y pues está por encima de 0,5, 0,6, póngale la mediecita, sobre todo cuando le va a ayudar a hacer la cicatrización de una úlcera. Y va a inyectar o va a hacer algún procedimiento para eliminar el reflujo. Hay que hacerlo, sí, claro, hay que hacerlo. Con cuidado, pero hay que hacerlo.
Trucos para pacientes alérgicos, que eso es otra de las quejas de la compresión. Pues hay truquitos que uno tiene con ellos y es que estos pacientes ya hay en el medio medias de diferentes materiales, es una cosa. Hay medias en este momento de microfibra, que es un material que es hipoalérgico. La otra cosa es que el paciente tenga una buena hidratación de la piel o colocar sobre esa piel que está alterada, dañada o que tiene sensibilidades elevadas, puede protegerla, sea con alguna crema, vaselina o algo, y encima una media supremamente delgada, lo que se llama en el argot femenino, una media supervelada, que es la delgaditica, poner esa y encima colocar la media. Se ha visto pues en la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con el profe que esto es netamente experiencia. Yo creo que Otro, Sí, profe, siga. otro truquito es mediecitas de algodón y encima el vendaje elástico. Sí, claro. En úlcera venosa, en enfermedad C6, yo creo que este es el que nadie piensa, el que todos decimos que sí, sin siquiera comentar. Sí, no hay duda. No hay duda. Sí, él dice uno al paciente, le dice al paciente, vea, puede ir donde el especialista más cotizado y si usted no se pone la compresión, eso no le va a hacer. O sea, la compresión y la erradicación del reflujo es vital. También otra situación que pues, me perdonarán quienes promueven apósitos y cosas de esas. Uno no necesita sino quitar los reflujos. Lo mejor para aplicar es limpie, quite la inflamación y ponga algo que no se pegue de la media. Puede ser la misma vaselina que es útil, es muy útil para todo, para los paseos. Es buenísima la vaselina. Se ponga la vaselinita y encima el apósito y encima la media. Es que hay que tener en cuenta, y el profe es muy claro en eso, que usted le puede poner el apósito más costoso que sea, el apósito de última generación, hacer lo que quiera, pero si tú no le pones una elastocompresión al paciente, no va a haber absolutamente nada de mejoría. Entonces uno lo que ve en la consulta es que llegan una serie de pacientes con curaciones de 6, 8 meses, los apósitos, cuando uno destapa el paciente, le veo un vendajito que va desde el medio pie hasta el área de la medio pierna, dejando descubierto todo el resto, con presiones inadecuadas, y esto no va a llegar a nada. O sea, básicamente elastocompresión, que lo otro puede compensar y ayudar un poquito, es cierto, pero es esencialmente elastocompresión. Si podemos resumir los mitos más comunes que encuentran en insuficiencia venosa y en uso de compresión elástica, ¿cuáles me dirían que son los más comunes y algunos más anecdóticos? A ver, hay uno muy común que es que si le coloco las medias hasta la rodilla, se me hincha la rodilla. Ese es uno. Y que si le coloco las medias hasta la rodilla, le da más varices en el muslo. Que eso pues obviamente no es cierto. Ya sabemos por lo que hablamos ahorita que no. Profe Gómez, ya que el Muy calor, en el importante, calor no los se pueden climas. poner las medias. No se las ponen, eso no se la ponen. Olvídese que hay que hacer alguna resección de reflujos porque que se las pongan luego de la compresión, pero los pacientes de clima caliente no se ponen las medias. Eso no tiene sentido. O sea que ahí sí hay que hacer unas intervenciones de quitar los reflujos para después no volver a poner medias. Es que después de quitado los reflujos y aliviado el ahijado, muerto el compadre. Yo vi un paciente en Cancún con una media de compresión en el mar. Y le tomé Ese foto, es le un pedí disciplinado. permiso para tomarle fotos, un disciplinado. Pero ese es un juicio. Le pedí permiso, por ahí tengo la foto. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Creo que ha sido una conversación extremadamente amena. Se nos fue el tiempo volando. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Me despido de ustedes en nombre de ESIT y Vascular. Que tengan una feliz noche.
Gracias por este conversatorio. Tuvimos 270 en un momento, en el momento de más calor, como digo yo, tuvimos 270 participantes. Entonces hay muchas cosas para hacer el viernes. Una de ellas es conectarse a estos conversatorios. No, muchísimas gracias a todos. Es un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche, que descansen. Amigo, que descansen. Chao. Chao. Hasta luego. Azovascular lo que busca es llevarle todo el conocimiento y toda la factibilidad y toda la logística que podemos tener dentro de los hospitales a los pacientes en las labores de campo, por ejemplo, en este cultivo de flores. Nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos en cuenta que más del 37% de la población colombiana se presenta enfermedad venosa y puede incluso cursar sin tener clara su etiología.